Bueno, brevemente para referirme a cuál es el planteamiento que nosotros y nosotras hemos elaborado en relación al sistema de previsión. Primero tengo que decir una cosa que me parece importante. Yo creo que llevamos más de 20 años con esto de la política de la justicia en la medida de lo posible. Yo me pregunto si aquellos que postulan eso hacen el amor en la medida de lo posible. Me gustaría ver cómo se las arregla. Pero en fin, el tema de fondo acá es político, como se ha dicho, ¿no? El tema de fondo acá es si la voluntad ciudadana se expresa en las decisiones políticas. Y lo que ocurre en Chile es que no es así, pues, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que, mire, yo fui invitado el año 2008 al Parlamento argentino a exponer sobre el sistema de la AFP, que tenían ellos la imagen de que era una maravilla el sistema chileno, que es donde había el único mundo donde había funcionado, porque parece que aquí en Chile parece el único mundo donde la ausencia de cordura se ha convertido en el sentido común, donde la estupidez se ha convertido en la norma y las cosas medianamente inteligentes, medianamente sensatas, son absurdas, son irracionales, son puestas en lo radical, en lo extremo, en lo catastrófico, porque esas son las categorías que en este país lo sensato, lo normal, lo coherente resulta ser categorizado, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que entender de alguna vez por todas es que en Chile no hay un solo derecho consagrado, ni un solo derecho. En la salud, nicho de negocio. El Mercurio dice, tercer negocio más lucrativo. En la educación, ya lo sabemos, los estudiantes ya lo han demostrado a diestra y siniestra, incluso ni siquiera un espacio para los negocios, un espacio para la delincuencia. Tenemos rectores procesados, tenemos universidades lucrando, que es un delito. Es un espacio para la delincuencia. Hemos llegado a límites insospechados. ¿Qué decir de la AFP? Llevan 32 años lucrando. Todos los años aumentan sus utilidades, 30%. El año pasado fue un 40%. 40% aumento de las utilidades. Y las mismas AFP le dicen a usted que el 60% de los trabajadores va a jubilar con una pensión inferior a los 100.000 pesos. Ayer 70. Ayer dijeron 70. ¿La AFP? La AFP. Bueno, como usted ve, ¿qué es lo que es el sistema de AFP? Un mecanismo de producción de pobreza. Porque piensen ustedes, 70% de 8 millones de trabajadores son 5.600.000 personas que van a salir a la calle con menos de 100.000 pesos de pensión. ¿Y a usted le parece que eso es para discutir cuál es la solución que tenemos que ver? Traigan a los técnicos, a los especialistas, veamos la forma que los capitalistas no se sientan dañados, porque ese es el tema central acá. Los señores dueños de este país, no hay que tocarlos, hay que respetarlos. Han hecho grandes aportes al país, pues. El señor Polman le pagan 6 meses a los proveedores, al 90% de los trabajadores menos de 300.000 pesos, y más encima lo reprograman unilateralmente y delictualmente, gracias a candidatos presidenciales, además que instalan en el escenario de la política. Uno dice, estos son los señores que gobiernan nuestro país. Estos son los señores que hay que respetar y hablar con reverencia. Y los mismos que están en la AFP, pues, los mismos que usan los fondos de los trabajadores para financiar como caja chica sus inversiones, para el mercado especulativo. La AFP, con suerte le van a dar a usted, con suerte le van a dar un 2% de rentabilidad, con suerte, en los 40 años que usted va a estar depositando. Y le cobraban al principio 3,5% del salario, pero que era un 35% de lo que le administraban. Y yo hice un pequeño cálculo. ¿Cuánto le han cobrado? Promedio, saqué, simples promedios. Y si usted pone al 4% lo que le han cobrado en instrumentos de inversión, resulta que le han cobrado más de lo que le pagaron. Es decir, son un negocio redondo para él y son un oprobio, un abuso inaceptable para los trabajadores. Lo que tenemos que entender, yo no sé qué es lo que hay que decirle a la gente, qué es lo que hay que decirle a los políticos para que entiendan qué significa tener 6 millones de personas pobres en Chile. 6 millones. ¿Qué va a significar eso en términos de los costos de salud de estas personas? El impacto que va a tener. Vamos a estar 35 años, si no 40, pagando la farra de la AFP. Porque a esta gente va a haber que tratarla con dignidad. Si llegamos a tener un gobierno digno, decente, que respete la voluntad popular,
Entonces vamos a tener que hacernos cargo de 6 millones de personas que con 100.000 pesos mensuales no se las van a arreglar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir cómo arreglar en la medida que sea posible la situación de la AFP. Aquí hay una sola solución, ya la dije, eliminar el decreto ley 3.500. Fin a las AFP. Es radical, extremista, pasado para la punta. En Chile cualquier mínimo derecho es radical, cualquier mínimo reconocimiento de la dignidad de las personas es radical. Yo estuve en Argentina cuando eliminaron el sistema de la AFJP. No había ni un solo parlamentario, ni uno solo que defendiera la AFP, porque era evidente que no es más que un sistema depredador, que no respeta, no está hecho para dar pensiones. Eso se dijo hace 30 años. Yo estuve en la entonces CEPLAN, pues, cuando se dedicaban a servir los intereses y trabajaban desde la perspectiva del país y no de la AFP ni de los grupos económicos como trabajan hoy día, ¿no? En ese entonces ya se dijo que esto era un desastre. En ese entonces se pronosticó que esto iba a terminar siendo un rotundo negocio para las administradoras de pensiones y para los trabajadores no iba a ser ningún beneficio. En todas partes del mundo está desapareciendo y aquí todavía quieren protegerlo. Aquí todavía quieren la salida de la AFP estatal. Lo que nosotros tenemos que entender es que aquí lo que tenemos que instalar en Chile es lo que en todas partes funciona y relativamente bien. Un sistema de reparto solidario, con aporte tripartito, funcionó muy bien en Chile. Dice que tenía grandes déficits. No llegó al 3,8% del déficit. ¿Cuánto es el déficit hoy día del sistema de la AFP? El Estado paga además la mitad de las pensiones que se pagan. Y las AFP tienen un superávit de aproximadamente 2 billones de pesos anuales. Si nosotros instalamos un sistema de reparto en Chile y utilizamos los mismos fondos que están hoy día pagando los trabajadores, queda en superávit. Podemos incluso duplicar las pensiones, aumentarlas en 100.000 pesos mensuales y el sistema va a seguir generando superávit. Entonces, ¿qué estamos esperando? Los trabajadores lo piden. La presidenta de la CUT lo pidió por primera vez hace muchos años, que una dirigente de los trabajadores no se pronuncie por los derechos de los trabajadores. Lo están pidiendo muchos académicos. La gente detesta finalmente la AFP. 75% de la voluntad popular en las encuestas dice que hay que terminar con la AFP. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar en serio la cuestión política? ¿Cuándo nos vamos a poner con los pies en la tierra y empezar a pensar desde el sentido común y no desde los intereses del señor Polman o porque pueden mandar tanques? Ningún tanque mandaron al Palacio Rosado en Argentina cuando eliminaron la AFP. Tampoco lo hicieron en ninguna otra parte. ¿Por qué van a venir los tanques ahora? Es decir, por el temor más encima, a que vayan a haber tanques. Seguimos con el miedo, seguimos tiritándonos los pies porque resulta que la dignidad cuesta un tanque en la moneda. Aunque cueste un tanque en la moneda, aunque cueste lo que cueste la dignidad de los trabajadores, no se debe alcanzar. Si hay algo que yo detesto es la cobardía política. Si hay algo que falta en Chile es valentía moral para enfrentar la indignidad con que han estado los trabajadores. Está bueno ya. Chile tiene que ser capaz de tener la voluntad de construir un proyecto político que termine con este nicho de negocios que es Chile, porque no es más que un nicho de negocios, y construyamos una sociedad de derechos, como está instalada en prácticamente el resto del mundo, menos en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.